Y continuando aquí en Integrándonos Coaching, tengo el honor de recibir a un psiquiatra, al doctor Demian Rodante. Muy bienvenido, Demian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Karina, un placer la invitación. Les cuento a los oyentes que Demian es jefe de sección psiquiatría del servicio Magman en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Además, es coordinador clínico de psiquiatría en la Fundación Foro para la Salud Mental. Y bueno, lo convoqué porque, dado la delicada situación de confinamiento que estamos viviendo, mi inquietud era saber cómo impactaba esto en la salud mental de todos. Me parece un tema súper interesante y la verdad que es un placer que haya medios como tu programa que pueda un poco hablar de este tema de una forma natural. Me parece que es necesario que esto lo hablemos y que llegue a las personas, porque a veces quedan muchos de estos temas relegados a los profesionales y la realidad es que antes de ser profesionales somos personas y pertenecemos a una población. Y un poco nuestra misión es que la calidad de vida de las personas mejore. Entonces, referido a esta preocupación que vos traías, es una realidad, digamos. El aislamiento después de tanto tiempo tiene un impacto en la salud mental, digamos. Yo creo que todavía no vimos el total impacto. De mi experiencia y del grupo con el que trabajo, empezamos a ver que personas que ya tenían trastornos preexistentes, suponete un trastorno bipolar o una Sí. depresión, han aumentado muchísimo la sintomatología, ha habido pequeñas descompensaciones que por suerte por estar en tratamiento se pudieron manejar, pero la realidad es que, imagínate vos que quizás nos toca a uno de nosotros no tener ningún trastorno psiquiátrico o psicológico formal, y nuestras emociones están por todos lados todo el tiempo, con esto Claro, del es como un sub y baja, ¿no? Atravesamos por ahí en el día diferentes tipos de emociones. Totalmente, y yo creo que, digamos, si nos impacta a los que por ahí no tenemos esa vulnerabilidad, digamos, estamos más irritables, más enojados, un poco más tristes, que es razonable por el contexto, digamos, no creo que haya que luchar tanto contra estas emociones, sí hacer cosas para manejarlas o para afrontarlo de la mejor forma, pero bueno, las personas que sí tienen un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, o un padecimiento mental, es verdad que han agravado los síntomas. Y además, personas que antes no lo tenían, lo empezaron a desarrollar. Lo que estamos viendo es un aumento de la incidencia, es decir, casos nuevos de trastornos, ansiedad, de consumo de sustancias. El alcohol está siendo un problema en este eh, Por el aislamiento, encierro, digamos. decís, ¿Cómo? por el encierro provoca que las adicciones se disparen. Sí, muchas veces eso, mira, las adicciones tienen mucho componente de disponibilidad, digamos. Quizá algunos tipos de adicciones en donde las drogas son más difíciles de acceder, con el aislamiento eso disminuyó, pero la realidad es que el alcohol está en el supermercado, en la tienda de la esquina, con lo cual muchas veces el comienzo del consumo de alcohol viene a modo de regular estados emocionales que no son tan placenteros. Entonces el consumo puede llegar a aumentar en ese contexto también. Y ni hablar de los trastornos del ánimo, la depresión, esto es traumático, con lo cual trastornos por estrés postraumático también empiezan a aparecer. Y con esta Niveles de depresión, desesperanza, perdón, y con sí. esta depresión que nombraste, ¿puede ser que aparezcan ideas suicidas también? Sí, es que yo creo que, sabemos que la depresión se asocia mucho con la conducta suicida, es decir, digamos, es bastante frecuente dentro de un síndrome depresivo que alguien piense en la posibilidad de quitarse la vida. Em, digamos, si bien yo me especializo un poco en el campo, digamos, de las personas con ideas suicidas, en la suicidología, es un problema que es un poco un problema silencioso, porque es un problema que está, que tiene, digamos, la cantidad de personas que tienen ideas suicidas hoy por hoy es mucha en la población,
pero no se habla tanto. Hay una Y las personas que... diferencia, ¿verdad?, entre, por ejemplo, tener un bajón, un estado de ánimo, normalmente o comúnmente se dice, estar bajoneado, a permanecer en este estado de ánimo, ¿no? Sí, a ver, la tristeza es una emoción del ser Sí, humano, no la sí, podemos evitar. Digamos, lo que yo sé con 100% de garantía es que en algún momento de mi vida voy a volver a estar triste. Es como estar alegre, es como estar enojado, tener celos, son todas emociones que son parte del ser humano. Una cosa es tener, como nosotros decimos, estar depre o estar bajón, que es sentir tristeza, quizá un poco más cruda de lo habitual, por el contexto, pero es muy distinto de cumplir criterios para una depresión desde el punto de vista psiquiátrico. Digamos, si bien la persona que está deprimida está triste, tiene un montón de otros síntomas que hacen al diagnóstico. Yo no es que veo una persona que está triste y creo que está deprimida. Después nosotros decimos, estuve depre el fin de semana, pero la realidad es que es como tomar un término psiquiátrico de forma coloquial, digamos, y usarlo. Por eso es muy importante, yo creo que transmitir que la depresión es una cosa y tiene sus tratamientos y tenemos un montón de cosas para hacer cuando una persona está deprimida, pero es distinto de la tristeza que pueda uno sentir. De hecho, me parece que, viste cómo funcionan las emociones. Cuando uno lucha mucho contra esas emociones, a veces esas emociones se vuelven un poco más grandes, a modo de rebote, sí. y creo que es interesante educarnos en, por un lado, aceptar que es una emoción eh, intrínseca del ser humano, y por otro lado, ver qué estrategias nos hacen surfear la ola emocional un poco mejor. Este, es Nosotros un los poco coaches estas lo que cosas. hacemos es gestionar, como sabes, gestionamos, ayudamos o acompañamos a que las personas gestionen sus emociones. Como es un Ujú. disparador, viene un disparador externo que hace que la emoción se provoque, y relacionando las emociones te consulto por el tema de estos pensamientos recurrentes, cuando uno está en un estado depresivo, cuando las personas Ujú. padecen esa enfermedad, hace que esos pensamientos te lleve a tener ideas suicidas. ¿Es así como se desarrolla? Bien, lo primero que quiero aclarar Mm. es lo siguiente. No es necesario estar deprimido para tener ideas de suicidio. Hay personas que no están deprimidas y las tienen igual. Y tienen el mismo mecanismo que voy a intentar ser claro. Sí, Eh, una persona que siente una emoción de una sí, forma muy dolorosa, sí. hay momentos en la vida en los cuales nos toca, Ujú. aumenta mucho su nivel de malestar. Y es verdad que uno pierde un poco de perspectiva. Cuando está con la emoción tan a flor de piel, no suele pensar con tanta claridad o como pensaría cuando está tranquilo, ¿no? Entonces, el nivel de malestar, el nivel de desesperanza que aparece asociado a situaciones como la que estamos viviendo y demás, hace que el cerebro busque rápidamente una solución rápida. Y la idea suicida viene a modo de resolver un problema. Mm. En ese momento a la cabeza no se le ocurrió otra forma, pero lo que yo sé como profesional, sé por mi formación, es que es una idea inefectiva, porque si bien en ese momento aparece la idea de suicidio a modo de resolver un problema, el problema nunca es vivir o morir, el problema es otro. Lo que sucede es que no, lo importante creo que es identificar cuál es el problema que estamos tratando de resolver con la idea de suicidio. Porque, seamos francos, no sabemos si suicidarnos soluciona nuestros problemas. No lo Bien, sabemos, no lo nadie lo sabe. sabemos. Es una Desde lo realidad. religioso sabemos que nos vamos con Dios, pero también es un pecado quitarse la vida. O sea, Exactamente, digamos, entonces yo creo que no tiene que ver con una cuestión de creencias, sí, digo, nos podemos creer que como tenemos una religión determinada, termina nuestra vida y vamos al cielo, estamos cerca de Dios,
Sí, pero si no lo Ahora, hacemos así, por una cosa es que Dios decía cuando nos vamos, y exactamente, otra digamos, cosa es que tiene más vamos sentido. nosotros. Entonces, exactamente, te doy un ejemplo. Hay personas que me vienen a la consulta y me dicen, bueno, tienen ideas suicidas, y me dicen que se quieren reunir con un familiar, ¿no? Digamos que falleció. La Ujú. realidad es que probablemente, estando vivos, podemos hacer un montón de cosas que nos acerquen a esa posibilidad. Y que probablemente el suicidio te aleje de esa posibilidad, Ujú. ¿no? Porque en definitiva no está decidiendo Dios si terminar con tu vida o no, sino Claro. por unilateralmente uno. Pero, a ver, yo lo que quiero transmitir es que se puede hablar del suicidio sin tener toda la película de terror atrás. Creo que podemos hablar de una forma natural respecto, porque sucede, y porque Pero creo que es es un una problema que tenemos que patología, atender. ¿verdad? Es una patología. ¿Cómo? Es una patología. Yo creo que eh, yo creo que es más esperanzador que eso. A ver, si lo consideramos necesariamente una patología, probablemente estaríamos estigmatizando a la persona que lo tiene. O sea, o a la persona que piensa en matarse. Yo creo que sí es un estado emocional muy intenso y muy doloroso, del cual hay que salir. ¿Está bien? Porque de Sí, vuelta, matarse no sabemos si resuelve las cosas. Yo sé lo que funciona con la persona estando viva. ¿Se entiende? sí. Entonces, por ahí hay personas que sufren mucho y están muy deprimidas y piensan en matarse para terminar con el sufrimiento, ¿no? En principio no sabemos si el sufrimiento se va a terminar. Y el principio es que el problema es dejar de sufrir, no matarse o no matarse. Entonces, creo que hay un montón de cosas, si nosotros entendemos un poco esto, un montón de cosas que podemos hacer para que la persona no sufra tanto como está sufriendo, sin Claro. necesidad de llegar a la idea o al acto Sin, suicida. sin necesidad de que lo actúe. Sí, En sí, el proceso intermedio entre que le aparecen estos pensamientos y esta idea que interpreto, lo toma como una solución, hago esto y exacto. ya está, en el medio, en ese proceso, se pueden hacer muchas cosas que haga virar esa Un, posibilidad y empiece a un disfrutar de montón. una manera Mira, más saludable la vida. Karina, te lo pongo de esta manera. Sí, Si nosotros en tratamiento, suponete que alguien que tiene ideas suicidas consulta, que eso es lo que más queremos nosotros. sí, Eh, se trate. que se trate, a ver, y te lo voy a poner así, mi objetivo no es que la persona no se mate. Mi objetivo es identificar el problema y ayudar a esa persona a construir una vida que merezca la pena ser vivida. Porque si esa persona tiene una vida que merece la pena para ella, la idea suicida va a perder sentido. Claro, ¿Se entiende? total. Digamos, creo que eso es muy esperanzador en términos de que hoy por hoy las nuevas psicoterapias, los nuevos abordajes de lo que es salud mental, están orientadas a valores, metas y objetivos. Entonces, de la persona que viene a pedir ayuda, ¿no? Sí, Obviamente. sí. Entonces, si una persona que sufre mucho construye una vida que merece la pena, la vida suicida va a desaparecer, va a decantar, digamos, porque va a haber mucha razón para vivir. No, a ver, que hay personas que sufren un montón, hoy por hoy, es real. Que hay personas que están muy deprimidas también. Hay un montón de contextos, ¿está bien? Hay personas que están muy mal porque no tienen empleo, otras porque tienen alguna enfermedad física, otras no tienen nada de eso, pero perdieron un ser querido, otras se sienten muy solos. Ah, yo creo que siempre, no importa el contexto en el que uno esté, siempre, siempre hay una ventana para empezar a construir una vida que merezca la pena, por más que la vida sean 2 semanas, 10 meses, 20 años, 50 años. Creo que trasciende un poco eso y, y por más que sean horas, algo que muchas veces hablamos también es, ok, digamos, de estas horas, de estas semanas, de estos años, ¿qué sería para vos valioso ser?
¿qué sería para vos valioso dejar, digamos? ¿A quién? Si no es a quién, a vos mismo, digamos. Yo creo que hay un El montón de... propósito, ¿no? Tiene que ver con eso. Encontrarle el sentido Exacto. a la vida. Hay personas que han sufrido un montón en la vida, hay vidas que son muy duras, eso es una realidad, y es entendible y es razonable que sientan emociones muy dolorosas en la actualidad. Ujú. Ahora, eso pasa y además hay tratamientos que están orientados a construir una vida que merezca la pena, a pesar de haber vivido todo eso. Creo que eh, una misión que tenemos, comunitaria, digo, no solo los psiquiatras, psicólogos, los coaches, no solo los que tienen acceso a medios de comunicación, sino todos, desde el que está escuchando hasta eh, los chicos que van al supermercado, que fueron los únicos que siguen trabajando 24/7 Sí. desde hace 5 meses. eh, Creo que la misión que tenemos es hablar de esto de forma natural, sin ser peyorativos al respecto, eh, pero, o sea, visibilizar el problema. Porque una de las cosas que más lamentaría yo es que alguien esté sufriendo con ideas de suicidio y nunca logre comunicarlo, Claro, ¿no? O nunca pida totalmente. ayuda. La Y realidad es que hoy por relacionado, hoy, sí, lo último que te digo al sí, sí, respecto, la por buena favor. noticia de todo esto es que hay una fantasía en el imaginario social de que los tratamientos de psiquiatría o psicología son para siempre. No es así. También tienen fecha de vencimiento. Quizás se requiera de una asistencia por un tiempo hasta construir cosas que merezcan la pena y después no es necesario seguir, o con medicación, o con Totalmente. psicoterapia y demás. Fortalecer la estructura psíquica. Y, doctor, te pregunto, ¿vos observás que respecto a las enfermedades que tengan mentales, hay como una estigmatización, hay como respecto, digo, la diferencia? Yo, por ejemplo, veo gente que padece eh, problemas oncológicos y esa enfermedad se la ve como con más benevolencia, según mi Ujú. mirada, por supuesto, que una enfermedad mental, porque la enfermedad, a los que tienen algún padecimiento mental, siempre se los excluye, es esto que decís, Mm. no se visibiliza, no se habla de suicidio, no se habla de Ujú. la depresión, y es un hecho que a muchas personas les sucede y les aparece y es doloroso. Mm. ¿Por qué observas que hay esa diferencia? Eh, a ver, esto es histórico, es como la historia de cada uno de nosotros, está, yo creo que regida por nuestra historia de aprendizaje. Y la historia del aprendizaje de la humanidad fue tratar a la locura como un problema. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo, pero no tanto, las personas que tenían un tipo de locura o insanía, se llamaba en ese momento, eran recluidas en asilos lejos de Claro. las ciudades centrales. Entonces, eso, quieras o no, como historia de aprendizaje se transmite. Hoy por hoy es verdad que no hay ni comparación con esos tiempos, pero sigue habiendo muchísimo estigma en salud mental. Ujú. Eh, mm, Hay muchas veces que, y creo que esto es también otra de las misiones como agentes de salud, hay familias donde experimentan mucha vergüenza porque una de las personas del círculo familiar tenga algún problema de salud mental, de problemas de depresión, de internaciones, de bueno, y conducta suicida, eh, porque da la impresión de que pedir ayuda en salud mental es ser frágil o débil, ¿no? Um, una de las primeras cosas que hay que saber es que ninguno se busca problemas de salud mental, ¿no? Digamos, nadie es gestor de su propio problema de salud mental. Digamos, nadie tiene la culpa de vivir en un infierno, pero la realidad es que esa persona es la que tiene que hacer cosas para salir de ese infierno. Entonces, eh, eh, no buscamos, los problemas de salud mental son tan frecuentes y estuvieron en la humanidad desde siempre, no es que ahora hay más, ahora tenemos más tecnología para detectarlos, pero siempre estuvieron.
Y creo que ahí el principal problema es que hay poca comunicación, es decir, se sabe poco respecto a la depresión, se sabe poco en términos comunitarios, ¿no? Sí, sí. Al problema del suicidio, al problema de las adicciones y demás. Entonces, ¿qué sucede? Problema que no se habla, problema que se supone eh, grave, digamos, que por algo no se habla, el mensaje llega claro, problema que hace que cuando en la familia, en los contactos aparezca un tema de salud mental, o se niegue, o no se escuche, o no se transmita, o de vergüenza, o de miedo. Digamos, muchas veces uno está con miedo a las consecuencias que puede traer la persona que padece salud mental, a un problema de salud mental. Igualmente te digo, las personas que tienen padecimiento en salud mental son personas muy sensibles y que desarrollan una sensibilidad emocional que muchas de las personas que no tienen trastornos psiquiátricos no tienen. Ujú. Digamos, lo digo a favor, ¿no? Lo digo Sí. como algo Puede ser que positivo. tenga relación con lo que se llaman las PAS, las personas altamente sensibles, no sé si Sí, conoces ese término, pero sé que, por ejemplo, en España hay mucha, digamos, es común, lo podés tomar como un don, es canalizar eso esa sensibilidad que está un poco más elevada, ¿tiene que ver con eso? sí, a ver, esto es mm, un poco la teoría que tenemos muchos terapeutas respecto a las crisis emocionales intensas. Partimos de la base que una persona tiene alta sensibilidad de estímulos, Sí, la gran mayoría de los estímulos son interpersonales, porque somos total, seres sociales, digamos. total. Eh, entonces, yo esto les explico mucho a consultantes que me vienen a ver, digamos, es como, ¿cómo se le explicaría a un chico, digamos, altamente sensible, digamos, tiene un superpoder ese chico? Claro. Y la historia de todos los superhéroes, cuando vos lees cómics o ves películas, es que al principio, cuando empezaron a descubrir sus poderes, era un descontrol, era un caos, ¿no? Hasta que empiezan a regular y a moderar ese poder. Un Claro. poco la sensibilidad emocional funciona de la misma forma. Vos pensás que yo sí creo que es un don, sí creo que es un superpoder, porque una persona que es sensible emocionalmente puede entrenarse y aprender a cómo moderar o cómo regular esa sensibilidad en pos de algo que sea importante para él. Ahora, una persona que no es sensible no puede hacerse sensible. Claro. Entonces, yo no creo que todo el 100% de las personas con a un padecimiento mental tenga esta sensibilidad emocional a estímulos, pero sí creo que hay algo un poquito más allá. Suelen ser más empáticos, suelen ser más cariñosos, suelen ser personas que se embarcan mucho más en voluntariados. Sí. eh, Si se eh, sabe gestionar, es un don, pero si no, es un caos. sí, es un Porque, caos emocional, sí. porque bueno, yo tengo bastante característico de eso y personalmente lo digo. Mm, eh, pero bueno, es como que todo se siente con más intensidad. Entonces, sí. desde ahí es que uno es tan empático con el otro, se puede poner en los zapatos del Ujú, otro porque nació con esa característica que hay que claro. saber gestionarla. Porque hay veces, si no la sabes gestionar, te Sí, desborda, ¿no? genera mucho Como cualquier sufrimiento. emoción. Sí, como cualquier emoción desregulada, por llamarlo de una manera, Sí, genera mucho sufrimiento y es razonable que así lo sea. Creo que mm, en términos de salud mental tenemos que ser claros, no tenemos que ser trágicos. Yo a veces claro. veo profesionales que hablan del suicidio o de la depresión como si fuera una cuestión apocalíptica y la realidad es que es un problema, que la persona sufre un montón, pero también tenemos un montón de cosas para hacer, Claro, es digamos. que Eh, se puede abordar. Y para cerrar, Dami, te pregunto respecto que hay un foro que están por hacer, vi que Ah, viste en redes. sí, a ver, yo coordino la parte de psiquiatría y de investigación de una institución que se llama Fundación Foro para la Salud Sí, Mental, sí, que trabajamos con personas
con problemas conductuales como el suicidio, el consumo de sustancias, trastornos de alimentación, adolescentes con desregulación emocional. Y a partir de ahí nosotros damos simposios y entrenamientos en el manejo, digamos, de las ideas suicidas, muchas charlas hacia la comunidad al respecto. Así que con todo esto de la pandemia y demás, una de las cosas positivas que podemos sacar es que nos permitió dirigirnos más hacia la virtualidad. Entonces hay muchas más personas que pueden acceder, nosotros podemos acceder a ellas en realidad para transmitir conocimientos o transmitir posibilidades de tratamientos o de ayuda. Así que en los próximos meses vamos a estar dando entrenamientos, charlas. El 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Ahí seguramente estaremos haciendo varios simposios o charlas y demás, con un poco esta filosofía, ¿no? De asistir y dar esperanza de que hay formas de que las cosas mejoren. Muchísimas gracias al doctor Demián Rodante por su paso aquí en Integrándonos Coaching. Ha sido muy generoso, gracias por todas las explicaciones que nos brindaste. Y bueno, y seguimos en contacto y serás convocado. Este es tu lugar cuando quieras venir y contarnos Muchas gracias. poco. Que podés hacerlo, es un espacio, como siempre digo, de servicio, y esto nos ayuda. ¿Querés darnos las redes? ¿Te podemos ubicar en algún lado, Demián? Sí, por mi nombre, por Facebook, es un Facebook profesional, así que van a ver, ahí están la mayoría de mis publicaciones. Me buscan como Demián Rodante y listo. Yo suelo manejarme mucho por vía mail, por alguna consulta y orientación. Yo no tengo ningún problema de consulta. A lo sumo tardaré un poco en la respuesta, me lo pueden reenviar sin ningún inconveniente. Siempre estoy a disponibilidad si alguien lo necesita, tanto profesionales como consultantes. El mail es dr.demianrodante@gmail.com. Así que esas son las dos redes que más manejo desde el punto de vista profesional y me pueden contactar por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Te mando un beso grande, un abrazo. Un cariño, abrazo y beso enorme. Muchas gracias. Fue muy, muy ameno, muy, muy lindo poder estar acá. Te agradezco la invitación, Karina. Gracias. Seguimos aquí en Integrándonos Coaching.